Acá estamos en la cortada. Bueno, yo en lo personal estoy recién, estaba escuchando parte de la entrevista con los chicos del hip hop. Muy contento, che, la verdad esta vez como testigo del programa, pero qué interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Es un grupo al que hemos estado siguiendo desde hace algún tiempo, que se le dedicó algún artículo también. Sí, sí, busquen en la página de la cortada. La página de la cortada va a estar ahí, que no es el único grupo, también hay una aspiración también a hacer otra investigación y a presentar eh, referentes del heavy metal, un poquito de historia de heavy metal, pero bueno, ahora estuvieron los de hip hop y ha salido realmente una linda entrevista porque se abrieron los chicos, ¿no? Hablaron de sus experiencias Tienen personales. ellos un mensaje para dar. Tienen un mensaje para dar que lo expresan muy bien con sus letras. Vos sabés que me llama la atención lo siguiente, viste que ellos comentaban que tienen, bueno, siendo que son jóvenes, tienen algunos problemas, digamos, de que los corren de algún lugar público, cosas así. Y vos sabés que lo comento porque me hace pensar, vos fíjate, bueno, bueno, vos hiciste notar eso en la entrevista, nosotros que somos ya grandes, pero siempre se comenta de que el rock era así, los shows, los recitales, en los años 70, en los años 80, era común, pero común que terminasen con la policía llegando y levantándose a todo el público, a todos los músicos, y algún curioso que estaba por ahí sin saber para qué, ¿sí? Este, y mira, hay una cosa que es más llamativa todavía, que es la siguiente. Vos fijate, ¿no? Ellos mismos comentan, con respecto al hip hop, hay caras más comerciales, hay caras más artísticas, ¿sí? Hay de todo, como siempre, ¿no? El rock, vos pensás que fue igual. El rock cuando comenzó, no comenzó como una cosa poética, con un mensaje, empezó con ganas de gente joven, chicos y chicas, con ganas de decir algo, con ganas de hacerse notar, con ganas de bailar, con ganas de gritar, de divertirse un rato, pero sin esa poética que después se desarrolló, sin la música más profunda, bla. ¿A qué me refiero? A que muchas veces ese momento, digo, ¿no? Si mira, fíjate dos grupos de personas. Uno que no tienen ninguna idea en clara, que lo único que quieren hacer es descontrolarse. Y otro que en cambio tienen todo un mensaje, una experiencia de vida, que dicen yo estoy acá porque quiero que otras personas no cometan los errores que yo cometí, quiero que mi vida valga para que otras personas tengan una mejor vida. ¿Sí? Y quiero dar un espacio para compartir porque somos todos seres humanos. Si vos fueras un agente del Estado, si vos fueras parte del Estado, ¿a cuál de los dos grupos sería lógico que vos quisieras reprimir? ¿A los que están solamente porque tienen ganas de hacer lío, sí, divertirse un rato y se pueden mandar una macana, o a los que son ya más conscientes? Bueno, lo llamativo es que normalmente la sociedad siempre termina reprimiendo, sea rock, sea tango. Digo, no, pensemos en el tango de principios del siglo XX, de fines del siglo XIX, pensemos en el jazz, pensemos, bueno, siempre se termina reprimiendo más a los que tienen una idea y un mensaje. También está esa cosa, digo, ¿no? Alguna vez habría que hablar sobre eso, sobre cómo muchas veces la represión es simplemente la sociedad diciendo, pero vos pensás que tenés derecho a hacer algo. No, vos no tenés derecho. ¿Vos pensás que maduraste? No maduraste. Andá al rincón, callate, no digas nada. Y nadie en realidad, nadie que tenga un mensaje, nadie que tenga una maduración, se deja doblegar por eso. En realidad siguen cantando, muchas veces lo hacen mejor, pero bueno, no por la represión, sino simplemente porque son gente que ya tiene algo adentro, ¿no? Y eso no se calla fácilmente. Sí, así es. Gustavo, De sí. llegamos al tema del segundo bloque.
¿Cuál es el tema del segundo bloque? Lo habíamos anunciado con, con bombos y platillos, como siempre, sí. en las redes sociales, que nos vamos a poner un poquito rusos hoy. Sí. Nos vamos a poner un poquito rusos. Ajá. Y vamos a hablar sobre la obra de un escritor, un poco famoso, pero seguramente no habrá sido muy escuchado. Muy leído. Muy leído. Anton Pavlovich Chekhov. El famoso Chekhov, de la época de la literatura buena, de los mejores cuentos que se escribieron desde que la literatura moderna existe, digamos. Gran cuentista, una persona muy excéntrica, como casi todos los buenos artistas. No tuvo el mejor de los finales, como muchos artistas consagrados, ¿sí? Pero hay una obra que voy a confesar, Gustavo. Voy a confesarlo acá ante la cámara web. No terminé de leer todo en el confesionario. No terminé de leer la obra. Ya estoy como Borges que comenta un libro, pero leyó el resumen en la enciclopedia británica. Viste que la característica de Borges es que inventaba sus fuentes. O sea, digo, no todo el mundo, viste, que dice, Borges, cómo leía, qué bárbaro, sabía todo. Seguramente, por supuesto que leía, ¿sí? Más cuando ya no veía, porque leía rápido, ¿sí? Pasaba así las páginas rápido porque no veía nada. No, mentira. Digo, prácticamente todos los textos que él cita son textos ficticios, ¿sí? Dice el libro tanto de tal año, y no, era falso. Lo divertido es que era falso. Así que, si vos no terminaste todavía de leer a Tolstoy, bueno, empezaste. ¿Y sobre qué? Este libro que comencé a leer, más que todo en un horario que no puedo decir, es La isla de Sajalín. La isla de Sajalín es un hermoso texto que yo leí 3/4 partes del libro prácticamente, me faltaba poco para terminarlo. Escrito alrededor de 1890, sí. Publicado en 1895, trata sobre las experiencias de viaje que una vez se le pintó a Anton Chekhov. Mira, dijo, me voy a ir al otro extremo del Imperio Ruso. El Imperio Ruso en esa época era más extenso que la Unión Soviética, ¿no? Incluía Alaska, para darte una idea. Claro. Y desde Moscú, que queda en el antes extremo... de que el Imperio Ruso venda Alaska a los yanquis. Sí. Que lo vendieran con un poquito de presión, ¿viste? Sí. Bueno, Moscú en esa época, sabes que está situada casi en el extremo este. Es Europa. Que es todavía Europa. Que es todavía Europa. Pero la isla de Sajalín queda en el Océano Pacífico, arriba de Japón. Arriba de Japón. Sí, es prácticamente parte del archipiélago japonés. Mirá, bueno, tuvieron varias veces problemas, ¿no? Los rusos con los japoneses, los rusos con los chinos, los rusos con los rusos. Vamos a llegar un poquito a la historia de esta isla entonces. Según escritos chinos, la dinastía Ming envió 400 soldados en el año 1616 a la isla de Sajalín. Porque si bien ellos consideraban que la isla era parte de su imperio, no había una ocupación formal del Estado chino, sino habían poblaciones aborígenes, indígenas típicas de ahí, sí, que hacía 12.000 años que estaban aproximadamente. No es tan diferente como la situación nuestra con Malvinas, ¿no? Porque vos fijate, era una isla, recién, bueno, llega Rosas, pone gente ahí, recién ahí había gente trabajando y produciendo hasta que llegaron los ingleses, ¿no? Y bueno, los sacaron a todos y implantaron a la población. Claro. Bueno, pero los rusos no hicieron eso. Los rusos convivieron con las poblaciones indígenas, lógicamente que se fueron reduciendo por la presión de la población. Sí. Pero como te decía, los chinos ya en el siglo XV habían establecido una guarnición en ese lugar. Estamos hablando de alrededor de 500 años atrás. Inclusive hay un monolito de piedra escrito en chino hasta el día de hoy en Sajalín, de la época de la dominación china de la dinastía Qing. Sí. Bueno, recién en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, los rusos avanzan sobre esta isla y tratan de negociar con los chinos, y los rusos tratan de apropiarse.
Yo imagino, Primero ¿no? me apropio y después consigo el sí. Claro. Con una visión de expansionismo que tenía el Imperio Ruso en esa época, que era de ocupar la mayor parte de tierras posibles. No le iba tan bien, te voy a decir, ¿no? Y no llegaron a ser uno de los imperios más extensos de la historia, pero bueno, no, Pero no. bueno, está la guerra ruso-japonesa, que fue una derrota. Pero Después en la después, Primera Guerra tampoco les fue muy bien. Eran grandes, grandes, sí, pero no estaban en su mejor momento, en quizás. ese momento no. Pero llegaron a ocupar la isla y después los japoneses, ya bajo la era Meiji, que es la especie de revolución industrial de los japoneses, coincidiendo con la misma época, quisieron ocupar la isla de Sajalín. Mm, Entonces, ¿qué hicieron rusos y japoneses? Soviéticos, voy a decir, nada que ver. no, todavía no. Todavía no. Vamos a partir la isla a la mitad. Partieron la parte norte, la más Solución fría, salomónica. Salomónica. Partieron Yo por la mitad. disculpame, pero yo los imagino abriendo un canal, empezando a excavar por medio de la isla, ¿entendés? Entonces la estás partiendo. Ya Y está. bueno, Una isla chiquita para vos y también para mí, no sé. la isla tiene la superficie como la mitad de la provincia de Salta. Mirá, es grande, ¿eh? Pero, ¿Vos te acordás cuando Roberto Romero decía que Salta era una isla? puede ser y Mm, que había que mm. hacer un astillero por ahí. Sí, había que ser muy imaginativo o haber leído a Chekhov. Claro. La isla de norte a sur tiene alrededor de 1000 kilómetros. Pero tiene una anchura de alrededor de 30 a 180 kilómetros. O sea, es muchísima más alta que ancha. Bueno, luego de la Camino al segunda, Chaco le decían. luego de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes lo que pasó. Ya estamos hablando de la Unión Soviética. Los japoneses Estaba son... agrandado ya en ese momento los rusos, ¿no? O sea, mira, le habían ganado a... Le Bueno, habían ganado a Alemania, pero sí. anteriormente ya le habían dado una paliza a los japoneses en la batalla de Kalingó, 1939, si no me equivoco, que fue la primera batalla de tanques de la historia, tanques contra tanques. Los soviéticos al mando, ¿sabes de quién, no? Del ¿De quién? comandante Zhukov, El el tipo mayor, que hizo carrera en la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que fue el general más victorioso de la Segunda Guerra sí, Mundial. sí. Ya lo tenían en capilla los japoneses, los habían derrotado de Manchuria. Bueno, sí, los japoneses no se animaron casi a hacer nada contra los rusos en la época de la Segunda Guerra porque ya estaban escaldados. Ya estaban escaldados por esa batalla. Ujú. Y encima que Preferían enfrentarse a Estados Unidos antes a que a... Estados Unidos, bueno, cuando pierden contra Estados Unidos, Pobres japoneses. pobres japoneses no tienen mucho que negociar contra los soviéticos y le dan toda Tomá la tu isla. tomá todas las islas y de paso te regalo las Islas Kuriles, ¿viste? Que son otras islas. Con una visión muy muy cierta por parte del zar, ¿no? Porque si bien en esa época las islas parecían prácticamente inservibles, eh, que serían un gasto para el imperio ruso, como decía Macri, de las Malvinas para Argentina, ¿sí? Claro. Ellos no pensaban así. Ellos pensaban que Eran estratégicas. eran estratégicas. Ahora en día los rusos están sacando petróleo, gas, pescado, están sacando de todo ahí, están haciendo la guita con esa isla, pero gracias a una visión estratégica, ¿no? Sí. A pensar en la soberanía. Bueno, Chekhov, para llegar a la isla esta, emprende un viaje de aproximadamente 86 días desde Moscú hasta 86 días. Imagínate lo que es eso. Uno tarda un día en llegar a Buenos Aires y sale... y 2 días. Sale con acento porteño, ¿no? Sale con Se acento baja con acento porteño, dale. Claro. Era más corto hacer la vuelta al mundo desde Inglaterra por barco que atravesar, llegar a Sajalín. que llegar a Sajalín desde Moscú. Era más fácil dar la Y vuelta al mundo. seguramente la pasabas mejor cuando te bajabas en la isla de Inglaterra, ¿no? Claro. Claro. Entonces el tipo, Chekhov, viaja por ferrocarril, recorre Siberia, atraviesa el lago Baikal, remonta el río Amur, que es la frontera entre China y Rusia hasta el día de hoy, en barcos a vapor, inclusive llega a andar en carruajes, hasta en monturas de caballo, hasta llegar a, digamos, el estrecho más cercano entre la isla de Sajalín y el resto de Rusia. Él viaja con
una mentalidad de documentar qué había ahí. Él quería ver el último confín de Rusia y escribir sobre eso. Lo que vio lo conmovió muchísimo. Fue duramente conmovido por las condiciones en que los seres humanos vivían ahí. Tengamos en cuenta de que ya era la Rusia moderna. O sea, digo, está bien, él estaba llegando a las fronteras del imperio, pero al mismo tiempo de un imperio que ya tenía empresas, tenía industrias, tenía ferrocarril. Ya existían aviones, ya existían aviones, ya era el mundo moderno prácticamente. Pero no en Sajalín. En Sajalín no, pero Sajalín había sido colonizada como una colonia penal. Sí, eso es muy ruso, eso es muy ruso. Claro. Para ellos no es la cuestión de encerrarte, sino de tenerte lejos. O que te encerramos en una cárcel donde no tengas a dónde ir. Bueno, sí, pues justamente, pero no es la definición de cárcel. Uno siempre que piensa en una cárcel piensa en muros. En cambio, los rusos te metían en medio de la Siberia, en medio del hielo, de tal forma de que vos no tenías a dónde escapar, porque tenías kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros de nieve a tu alrededor. La famosa taiga siberiana. Claro. La taiga, que es algo pantanoso y que increíblemente está llena de mosquitos también. Es lo peor de todo. Que es lo peor de es todo. Lo peor de todo. Te prefiero y también con lejos. algunos ositos cariñositos de como de 2 metros de altura y alguna variante de los guardiacárceles de ahí. Claro, y algunos felinos como el tigre siberiano, que son los felinos más grandes del mundo, que también andaban rondando por la zona. Así que yo me imagino que el zar en esa época condecoraba a cada animal cuando capturaba un preso. Bueno, acá en Argentina quieren condecorar a los perros, ¿no? Vos fijate, tenemos esta situación terrible ahora en Córdoba. Bueno. Pero nos estamos yendo de tema y esto era una isla penal. Yo te voy a leer, y gol. Yo te voy a leer un pedacito de lo que vio Chekhov viajando todavía hacia la isla. Llegando. Te leo. En el vapor del río Amur viajaba un presidiario que estaba yendo a la isla de Sajalín, que había asesinado a su esposa y llevaba grilletes en las piernas, o sea, estaba atado. Típico, sí. Su hija, una niña de 6 años, iba con él. Observé que a donde quiera que fuese el presidiario arriba del barco, la niña corría tras él, agarrándose de sus grilletes. Por las noches, la pequeña dormía con los presidiarios y los soldados, todos juntos en un montón. Yo te pregunto, ¿qué habrá sido del futuro de esa niña cuando llegó a Sajalín? Con ese padre, ¿no? Y con ese padre. Vos sabés que a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, había un poco la costumbre de algunas madres de ir caminando por la calle cuando iban con todos los hijos, que imagínate lo que era en esa época, no había celulares, así que no es que tenías un hijo, tenías 15, ¿sí? Entonces iban ellas con una soga, con un piolín, y todos los hijos iban atrás, cada uno agarrado a ese mismo piolín. Era una forma de que no se pierdan los hijos, dale. Imagínate esto, la hija agarrada a las cadenas del padre para no separarse de él. Y bueno, con esa cosa tan rusa que era que vos ibas preso y el Estado no te negaba, si quería ir tu madre con vos o tus hijos, o tu pareja, si tu pareja la verdad que no sabía lo que estaba haciendo. Iban nada más. Claro, te acompañaba toda la familia. Te acompañaba amigos, toda la familia. Te ibas con todo el barrio a la cárcel. A la cárcel. Terrible. ¿Y sabías que también quién se va a la cárcel? Este programa con el corto. Ah, por Dios, pero recién estamos empezando. Bueno, pronta libertad. Pronta libertad.
Acá estamos de vuelta en La Cortada y estábamos escuchando sobre la isla de Sajalín, la corona más oriental del Imperio Ruso. Así es la última isla del Imperio Ruso, exceptuando Kamchatka y las Islas Aleutianas. Pero esta colonia penal, que bueno, se habían mandado los presos ahí como una forma obligada para colonizar y tener presencia efectiva en el lugar, era un infierno para las personas. Chekhov lo deja todo documentado en su libro, que se llama simplemente La isla de Sajalín, y te cuento algunas pequeñas anécdotas. ¿Qué pasaba de lo que encuentra. Decía, por ejemplo, que supo de un comerciante ahí de Sajalín, que forzaba a pagar impuestos a los habitantes, o sea, un impuesto del comerciante. Te cobraba un sobreprecio, digamos, algo así. Algo así. Y que los que se negaban, entonces eran torturados y después ahorcados. Todo por el mismo precio. Hacía la oferta. Hacía la oferta y después venía la demanda. Ah, por Dios. También cuenta de que había un burdel establecido por una mujer que era libre, no era una mujer prisionera, y que ponía en ese burdel a trabajar a sus propias hijas. O sea, en ese lugar sucedía cualquier cosa. Él dice que los condenados, los presos, iban cubiertos de harapos, dormían sobre sus ropas húmedas. ¿Por qué estaban húmedas? Porque en el lugar siempre llovía, es un clima lluvioso y muy frío, y que no podían secar sus ropas, y siempre estaban con un poquito de moho, y que estaban comidos por los piojos y con un olor repugnante, pobres tipos. Dice que así se manejaban por la isla, no podían bañarse. Un poquito criticón también, Chekhov, te voy a decir, ¿no? Sí, seguramente habrá venido con sus maneras de Moscú. Sí. Dice que los presos eran alimentados con 3 libras de pan, no estoy hablando de carne, de pan, libras, una unidad pequeña, y un poco de una sopa repugnante. Bueno, está bien, no, dale. Sí, vos sabés que lo primero que pienso, ¿no? Mira, nosotros somos de una zona de frontera, nosotros, acá. Claro. Yo a lo que voy es, digo, ¿no? Hablando de que estamos un poquito grandes, hasta los años 80 era normal que algunos dirigentes políticos, intendentes, tuvieran su propio supermercado. Entonces una forma de pago a los trabajadores, los municipios, era a través de vales para que compren en su negocio. Pasaba en embarcación. Pasaba en Mosconi. Sí. ¿A qué me refiero? Que son cosas que lo ve una persona de afuera, lo ve una persona que venga de Buenos Aires y dice, pero esto es horrible, esto no lo vi en ningún lado. Y son cosas que son muy de frontera. Son cosas que vos decís, pero ¿en qué momento esta dirigencia equivocó tanto el sentido de lo que está bien y de lo que está mal, y dijeron, yo me voy a aprovechar y ya está todo, ¿entendés? Y por ahí son vivencias de frontera, pienso. No sé si de isla, de frontera en general. De frontera en general, donde generalmente pueden llegar gente marginada, gente que está huyendo de algo. Totalmente. Más o menos la historia de cómo también se formó la población de nuestra región. Bueno, el caso de los rusos, peor todavía, porque no era gente que iba escapando de su destino, de su desgracia, sino que era gente a la que la llevaban de prepo. Bueno, robaste una tira de pan, bueno, ahora te mandamos a vivir a Sajalín. Publicaste un manifiesto políticamente no correcto. Sí, totalmente. Ahora te mandamos. Te pasaste de woke. Y ¿sabés lo positivo? No te vas a tener que preocupar más por planchar la ropa ni porque esté seca. Claro, ya la isla va a hacer todo eso por vos. Sí. Dice que prácticamente eran esclavos los presidiarios. Debían trabajar en minas de oro o carbón, que explotaban, por ejemplo, una compañía de San Petersburgo a cambio de nada. O sea, que eran mano de obra esclava. Mano de obra esclava. Y bueno, quizás a los esclavos le iría un poco mejor, porque a los esclavos les daban cama caliente, totalmente. Una cama, un plato de comida y ropa, ¿no? No, acá era peor.
Otros eran estibadores, leñadores o trabajadores domésticos. O sea, si eras trabajador doméstico, ahí la ligaba un poco mejor. No sé, porque mira, estás más cerca de los amos. Sí, puede ser otro punto de vista, sí, sí, Mm. sí. Él dice que económicamente la isla entera dependía de los subsidios del Estado. A pesar de tener minas, o sea, digo, minas de oro. Minas de oro y carbón, pero el mantenimiento de la población en general era por subsidio del Estado. Claro, Todo se exportaba. claro. Me suena un poco como en Argentina que están haciendo ahora, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente, sí. porque con esa riqueza, si esa riqueza hubiera quedado, si vos decís, tengo minas de oro, tengo carbón, algo podrían haber hecho, no sé, Claro, tengo este, litio, ponele, ponele. pero finalmente todo termina, o sea, las empresas se llevan todo y, Y vos te este, quedás comiendo lo básico con subsidio del Estado. claro, te tiran un plan por ahí, sí, una Claro, jubilación y claro. la gente, bueno, sobrevive, dale. Sobre, bueno. La población nativa, los Nibhis, originarios de Sajalín, como ya había dicho, Seguramente de tribus, em, animistas o algo así. claro, que había estado hace unos 12.000 años en el lugar, vivían en yurtas, Mm, esas condiciones de madera, Cabañitas paja, de ahí. cabañitas. Sí, Sí. sí. Eran nómades, o sea que se transportaban por la isla Sí, sí, andarían y buscando su pesca y número, caza. se reducía con el tiempo. Claro. Se alimentaban principalmente de salmones, ballenas, esturiones y focas. Así que eran fundamentalmente pescadores. Chejov mismo describe en su libro que él creía, bueno, Chejov en esa época no tenía idea de lo que iba a ser el petróleo y el gas, pero dice Chejov que cree que la principal riqueza de la isla iba a ser la pesca, porque él veía que los cardúmenes de peces que eran muy codiciados, por ejemplo, en la Rusia europea y en Europa en general, estaban en bulliciosa mayoría en las O sea, aguas y ahí en que el mar nadie lo había una explota. riqueza terrible. Lo que no había eran vías para llevar esa producción Rusia adentro, digamos. Solamente si lo pescaban con sal, ¿viste? Claro. Perdón, Sí, lo si lo conservaban ahí. conservaban con sal, Sí, ¿viste? sí, sí, O sí, lo sí. hacían a la vinagreta. También. Bueno, Él dice que no era extraño también que se azotara a 50 presos a la vez. brazo muy largo los carceleros de la época. O sea, Imagínate, agarras un látigo y pasas 50 en hilera. Qué y proeza, qué proeza. qué proeza, ¿no? O tenés 50 Eh, monos latigando por atrás. también, también. Bueno, escuché, se dice que el destino de las mujeres era el peor de todos. Las mujeres que llegaban, porque llegaban como prisioneras, eran casi inmediatamente forzadas a la prostitución. Pero lo que más llamó la atención a Chekhov fue la situación de los niños. Que los niños estaban hambrientos, que no tenían abrigo suficiente. La agricultura de subsistencia no podía desarrollarse mucho porque las tierras no eran las adecuadas para eso y que había una pobreza generalizada y no mucha expectativa de vida para los chicos. Claro, 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 claro. Hay frases que la misma gente de Sajalín definía para su isla. Te leo dos solamente. Dale. Cuando Dios creó este lugar, lo que menos tenía en mente es el ser humano. Y después, la medida humana común no tiene valor en la taiga siberiana. En esa época, sin los recursos modernos que existen ahora, la vida se reducía a la sobrevivencia, Sí, seas libre o no. Aún así, 3 de cada 5 prisioneros intentaba escapar, de alguna u otra manera. Lo que pasa es que casi nadie lo lograba. Salir de la isla no era algo imposible. El estrecho se congelaba en invierno podían ir a y se pie. podía ir en trineo, por Ajá, ejemplo. ajá. O se podía como unas balsas improvisadas a llegar al continente. El tema que de ahí hasta la parte europea de Rusia era transitar medio planeta por la taiga siberiana, lo cual era un poquito complicado. Y los animales, como te dije, los animales que
que todavía está ahí. Salvajes, Los sí. animales salvajes que todavía estaban ahí. ¿Vos sabés qué me hace pensar? O sea, este libro que me estás contando vos debe ser de fines del siglo XIX, ¿verdad? Exactamente, se publicó en 1895, pero el viaje de Chekhov fue en el otoño-invierno de 1890. 1890. ¿Por qué te digo? Porque, por ejemplo, acá en Argentina también tenés un importantísimo libro sobre la historia, sobre la vida de las... bueno, hay un gallego muy, muy inteligente, un gran ingeniero, Vialet Macé. Hay pueblos ahí en Córdoba y en provincia de Buenos Aires que se llaman Vialet Macé por este hombre. Bueno, este hombre lo encomienda el gobierno nacional para que vaya y haga una especie de estudio sobre la vida de la gente en el interior. Estuvo por Tucumán, estuvo por Catamarca, estuvo por Salta. E hizo este libro sobre la vida de las clases obreras. Lo dice así en esos términos, las clases obreras, porque vos tenés gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en el carbón, gente que trabaja en una fabriquita, lo que sea. Y cuenta cosas parecidas, porque vos fíjate, si entrabas a la yunga, donde no es que te picaba un mosquito, te picaba un mosquito y te enfermabas de malaria, ¿sí? O tocabas una mesa y no es simplemente, bueno, no, además te contagiaste de hantavirus y tomaste un vaso de agua, no, te acabas de enfermar de cólera, ¿sí? ¿Viste lo que era la vida acá en las yungas? Imagínate en la puna, también si vuelvas a comprar un negocio, normalmente el dueño era tu patrón y te cobraba sobreprecio y ni siquiera te manejabas pesos, no manejabas dinero, manejabas los vales de la empresa en la que vos estabas trabajando. Como la Forestal, muy Como famosa. la Forestal, no te digo una empresa chica, la Forestal que era la empresa más importante de todo el norte del país, hasta que llegó el petróleo, ¿sí? Era la empresa que era dueña de la región, la Forestal, explotando quebracho. Entonces digo, me impresiona esa época donde capitalismo joven, o sea, una sociedad nueva, diarios, escritores, científicos, la ciencia estaba naciendo, la ciencia moderna, el periodismo moderno estaba naciendo, el teatro, el cine estaba naciendo, la radio estaba ahí por nacer, todo estaba naciendo. Entonces de repente tenías intelectuales, quizás los mejores que conoció hasta ahora nuestra sociedad, los mejores literatos. La literatura clásica nace en esa época y sigue siendo esa la literatura clásica. Chekhov sigue siendo a Chekhov. Pero al mismo tiempo, esa gente inteligente, sensible, humana, decía, me voy a animar a irme hasta la punta del mundo, por no usar otra palabra, ¿sí? Hasta la punta, ahí donde la espalda pierde su nombre, y voy a ver cómo vive la gente y voy a decir que está mal que la gente sufra. Está mal que la gente viva en un infierno en la tierra, porque podemos vivir mejor. ¿Sí? Digo, no, ponete a pensar que ahora quizás, de vez en cuando, te puede aparecer un streamer que te va hasta la punta del mundo para reírse de, mirá qué feo, cómo sufren, burlándose. Hoy es más común que pase eso, que vengan a disfrutar de cómo sufre la gente. Bueno, no todos, bueno, te estoy siendo un poco malo en mi ejemplo, malévolo, porque también hay mucha gente que viene por motivos solidarios y que viene tratando de ayudar, pero no ayudar a que las cosas cambien, más bien a dar una limosna, una ayudita a una persona, sé yo, porque está muy mal esa persona. Mirá cómo habrán cambiado los tiempos, ¿no? Porque digo, uno lee cómo se vivió en Sajalín y uno dice, habrá salido traumado Chekhov, pero al mismo tiempo muchas de esas cosas que él vio siguen pasando. Lo que sí quizás cambió es que la gente está un poco más dura que antes y siente menos pena por ese sufrimiento que antes. Sí, en eso puedo dar fe. Yo creo que la gente de ahora es más insensible de lo que fue a finales del siglo XIX. Vos sabés que acá en Argentina también teníamos nuestro Sajalín, ¿no? En la isla en la cárcel del fin del mundo, En la dirás, cárcel de Fin del Mundo en Tierra del Fuego, donde estuvo el petiso orejudo, y que era Cayetano muchos Santos dirigentes, Godino, el famoso criminal argentino. sí, muchos dirigentes anarquistas, este,
Yo, si mal no recuerdo, la cárcel del fin del mundo, después del 55 se volvió a abrir, esta vez para tener encerrado a peronistas. Un gran almirante, que no recuerdo ahora su nombre, prócer de la industria argentina, falleció ahí en condiciones pésimas. Y sí, seguramente no uno solo, varios. Este, pero es llamativo. Mira, yo me acuerdo hace unos años que estaba yendo al Festival de Santa Victoria, ¿sí? E ir al Festival de Santa Victoria, o sea, ir y ver a la vera de la ruta diferentes grupos de niños originarios, ¿Fue la vez que fuimos paisanos, con Esteban Bogado? esa. Ajá. Bueno, vos sabés que, saben ustedes, mira, ¿no? Vas por la ruta, que es un páramo, es un desierto. No hay comida, no hay agua, no hay de dónde sacar ni siquiera casi poco, apenas podés sacar madera y basta, ¿no? Y ver diferentes grupos de paisanos con carteles mal escritos, pidiendo para comer porque no tienen para comer. Y la ruta en ese momento es una procesión de gente que va a disfrutar de la vida, Sí, ¿sí? Que va a disfrutar de un show musical. en esa oportunidad fuimos con un amigo Venía la más. Versuit. Venía la Versuit, nosotros fuimos más que todo para la Versuit, así que fuimos al Trichaco. Fuimos al Trichaco y ahí a la altura de, ya llegando a Santa María y saliendo de Santa María, había como pequeños piquetes como unas ramas, había fundamentalmente niños y mujeres con carteles que decían prácticamente comida, Comida, es solamente eso. No, no, comida, no. comida. Y bueno, nosotros que íbamos, bueno, con toda la onda, bueno, vamos ahí a beber algo, ¿viste? A disfrutar, A escuchar un poco de disfrutar, música, escuchar un poco de entretenernos un rato. música, o tirar un asado, que nosotros nos hicimos milanesa en ese, No teníamos para no, asado no ya, teníamos ya en para esa asado, ya en época. esa época no teníamos para Nosotros asado. ya nos sentíamos, como digo, ya nos estábamos preparando para lo que iba a venir después, porque Claro. fue antes de este gobierno. Y me acuerdo que empezamos a darle pan con fiambre, lo que teníamos. El asunto que ya en el último corte ya no teníamos No nada. había nada, ya No no había teníamos nada para nada. darle. Decimos, che, mira, Este, ya dimos todo, le digo. Y llegamos casi sí, pelados a sí, Santa sí, sí, sí. Victoria. Pero digo, ¿no? Vos te metes Chaco adentro y ves ese viento, y ves ese polvo, y ves esa pobreza, y ves lo seco que es, a menos que esté inundado. Ahí tiene dos formas de tratarte el medio ambiente. O la sequía terrible o la inundación terrible. ¿Sí? No hay más. Este, mm, Acá nos quejamos de que mucho calor o mucho frío. No, ellos se quejan de que no hay agua o te estás ahogando. Digo, ¿no? Porque es a ese momento de sensibilidad en que Vialet Macé en Argentina, Chejo en Rusia, intelectuales que iban a conocer las fronteras y a decir que el mundo tenía que ser mejor. Eh, Nosotros ahora necesitaríamos un poco por ahí quien nos escribiese un poco sobre nuestro Chaco, y quien dijese, no es justo, no es justo, no es humano, no es digno, no es que, cristiano que esto suceda. que esto suceda. Y sigue Y sigue sucediendo. sucediendo y va a seguir sucediendo. Y ya lo decía Chekhov. Sí. Nos quedan 5 minutos y me gustaría, estimado amigo, que hables sobre la presentación del libro que debe estar terminando ahora. En realidad, más que hablar, no me queda otra que presentar. Y más que presentar, no me queda otra que saludar porque debe estar culminando. Ha llegado la invitación de Marta Juárez, que está presentando Memorias del Tartagal. Qué lindo que suena Memorias del Tartagal. No de Tartagal, sino del Tartagal. Porque como bien sabemos, el Tartagal es un río o es un rejunte de tártagos, ¿sí? Todos ellos preparando su munición para quien decida enfrentar alguna batalla, ¿sí? Bueno, ustedes saben Los pocotes. los pocotes. Este, bueno, seguramente nosotros tenemos que conseguir el libro, habrá que comprarlo, habrá que leerlo. Es la edición aniversario de este libro, 2026. Fue a partir de las 18 de la tarde de hoy domingo en el Centro Cultural de los Pueblos Originarios. Iba a estar acompañado por una muestra de fotos históricas del antiguo Tartagal,
y una exposición de antigüedades. Ah, sí, sí. La exposición creo que iba a haber hasta autos antiguos. Mira, te digo, yo a esta altura del partido, yo ya que el momento en que me traumo un poco porque me dicen muestra de antigüedades y me muestran un televisor que en los años 80 capaz que para mí era algo nuevo, ¿me entendés? Yo digo, che, pero esto hace 2 patadas era moderno. Para mí esto todavía es tecnología de última. Y no, ya pertenece a un museo. Y bueno, usted tiene que agradecer que todavía no nos ponen a nosotros disecados, como decía, estos son los locutores del 2026. Pero estamos dejando videos sobre el programa en algún momento. A decir, pero mira, las cosas que decía la gente antes, no puede ser. Cambia de canal. Cambia de canal. Así es. Pero sin embargo, bueno, nos queda, bueno, nos comprometemos a después hacer un comentario, una crítica, una reseña del libro de la Marta Juárez. Mire que que- todavía estamos en deuda con José Juárez con Cabrera, José Juárez Cabrera, con Amor y Revolución, con libro Jorge Acevedo, con Santos Vergara, con Gustavo Álvarez, con Mario Flores, con Guti, Guti, el apellido Gapito. Gavito, sí, sí, Estamos con, en, con ay Dios, Alzogaray. con O Alzogaray. sea, hay mucha producción acá, mucha producción acá, buena, y sobre todas las cosas, producción que merece ser comentada. Que merece ser comentada, leída, y bueno, nosotros tendríamos que empezar ya a leer también un poco más de Chekhov así lo hubiera querido. Chekhov, así lo hubiera querido. Pero bueno, discúlpeme, Gustavo, usted sabe también de que mi mente siempre dispara a lugares más lejanos de lo que estoy. Usted ya me conoce, adolescente, soy así. Contra más lejano y más antiguo sea una historia, más me gusta. Es así, es así. Pero bueno, acá hay muchas cosas que pensamos que están cerca, no, en realidad son muy lejanas porque nadie las mira. Por ahí esa es la virtud de la gente que escribe, porque son cosas que capaz que están acá frente tuyo, pero que nadie miró antes, nadie destacó, nadie se animó a pensar sobre ellas. Así que bueno, saludos a Marta y bueno, ya seguiremos haciendo reseñas, tanto de lejos como de cerca. Tanto de lejos como de cerca. Creo que estamos llegando a la hora de nuestra conclusión. ¿Qué dice usted? Ya son las 8:59. Ya son El clima actual es muy frío, muy húmedo, ¿Cuántos, muy oscuro. cuántos Nada que hectopascales? envidiarle a Sajalín, ¿Cuántos hectopascales, Gustavo? no lo sé. Ah, Te juro, no lo sé, lo ignoro ¿te acuerdas que completamente. en la radio decían presión atmosférica? Tantos hectopascales. Nosotros a esta altura del partido nos volvimos más concretos, con decir que son 18 grados, ya con eso nos sentimos ateridos. Bueno, Ah, te digo. este... Finalizado el programa número 13. Ah, por Dios, mirá, con razón caí tarde, con razón me costó conseguir transporte. Por el Era número- la desgracia. Era la desgracia. Bueno, esto fue la cortada cultura para divertirse. Nos vemos el próximo domingo de 19 a 21 horas.